Bienvenidos queridos amigos, queridos alumnos de formación con Luis María. Buen inicio de semana, como todas las semanas arrancamos con el día lunes. En verdad la semana empieza con el domingo, que es el día del Señor, pero nosotros hemos decidido publicar los días lunes un artículo por semana para formación, para que cada uno tenga a disposición este articulito de formación que les viene bien para toda la semana. Bastante distanciado, de lunes a lunes tenemos tiempo suficiente como para tomárnoslo con calma y hacer honor a nuestro lema del blog, de nuestra página web, que es: no el mucho saber satisface, ¿no?, el alma, sino el gustar internamente de las cosas. Y sobre todo lo que estamos estudiando en este curso, las cosas del Señor, las cosas de Dios. Qué mejor que dedicarle al menos un ratito a la semana a la lectura y meditación de nuestra doctrina cristiana, nuestro hermoso credo. Es por eso que hoy les doy la bienvenida y les anuncio el tema de hoy. Lo pueden ir a visitar como siempre a nuestro blog, que les dejo el link abajo. Va a ser el segundo artículo de nuestro hermoso credo, de nuestra fe católica. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿Su único Hijo? ¿Hijo de quién? Estamos haciendo referencia a su único Hijo, referencia al Padre, del que habíamos hablado en el artículo anterior. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora nos toca entonces hablar del Hijo de Dios Padre Todopoderoso. Su único Hijo, dice. ¿Por qué único Hijo? Porque el único Hijo por naturaleza, en verdad, es Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad es el único Hijo de Dios de verdad. Nosotros también somos verdaderamente hijos de Dios, pero no de la misma manera. Jesús es Hijo de Dios por naturaleza, porque Él es Dios por naturaleza. Nosotros, en cambio, no lo somos por naturaleza, somos hijos de Dios por adopción. Muy bien, entonces, para adelantarnos en este artículo, ya ir diciendo lo que vamos a exponer en el blog, que como les digo, les recomiendo que lo lean directamente. Esto es una mini y muy corta presentación del contenido. Lo que vamos a desarrollar ahí es simplemente, por un lado, esa promesa del Redentor, de la salvación que nos dejó Dios. Cuando cayeron nuestros primeros padres en pecado, en esa desgracia del pecado original, lo habíamos dicho en el artículo anterior, hasta ahí llegaba la historia, ¿no? Una triste historia, porque parecía que todo terminaba mal. Y de hecho, el destino del ser humano hubiese sido muy triste si esta promesa del Redentor no se hubiese hecho. Dios, en vez de dejar las cosas así embarradas como las había dejado el hombre, ¿no?, en el pecado, que le tocaba por destino una pena eterna, porque había ofendido al Dios eterno. Por lo tanto, no teníamos acceso, los descendientes de nuestros padres primeros, Adán y Eva, no teníamos acceso al cielo, en pocas palabras. Estábamos destinados a cumplir una pena eterna de sufrimiento, ¿no? Y esto era terrible, era una condición muy triste la del género humano. Y Dios se compadeció, se llenó de misericordia y se compadeció. He aquí el gran misterio de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, porque también es justo. Si no fuese justo de verdad, no sería tampoco misericordioso. Y Dios tiene todo. Dios no puede ser una sola cosa. No puede ser solo misericordia, ni solo justicia. Pero porque justamente Él es justo, se compadeció. ¿Se entiende? Porque si Él no hubiese sido justo, esta falta de Adán y Eva hubiese quedado como una más, como suele decirse hoy en día: no pasa nada, olvídate, no te preocupes. No, que justamente por esta condición esencial de Dios, que es justo, esta culpa no podía quedar en la nada, desapercibida, porque había una falta gravísima contra Dios, que es el sumo ser. Entonces, en razón de su justicia, había que condenar al hombre. Era una sentencia necesaria. El mismo ser humano eligió la desgracia. Por esta razón de justicia, entonces es que se entiende que Dios se haya compadecido. ¿Se entiende? Si Él hubiese sido un Dios misericordioso pero no justo, no hubiese ni siquiera tomado en consideración la falta, pero sí la tuvo que tomar en consideración esta falta. Para este mundo moderno en el que vivimos, es interesante hacer hincapié en esto, porque hoy en día, con este tema de la tolerancia, de que todo se puede, se minimizan las cosas. ¿Y cómo minimizar un pecado tan grave como es el pecado a Dios? Por eso que, como decían los santos, sobre todo el último gran pontífice que tuvimos antes de toda esta debacle modernista, decía
yo hago referencia en este punto al Papa Juan Pablo II, decía que uno de los problemas de nuestra época es perder el sentido del pecado. Que no es el único Papa que lo dijo, lo han dicho todos los santos anteriormente. Y lo que vemos hoy, lamentablemente, incluso en la iglesia actual, es que se ha perdido el sentido del pecado. Por hacer una muy simple alusión al problema, ¿cómo puede ser que no se tenga en consideración el sentido del pecado del aborto, por ejemplo? ¿Cómo puede ser que hoy nuestros gobernantes y nuestros líderes religiosos no tengan en consideración, por ejemplo, a la hora de votar a un presidente, a la hora de aconsejar a un candidato, no se hable del crimen del aborto que mata a seres humanos y ofende a Dios gravemente? Para ir concluyendo, como les digo, les recomiendo que lo lean el artículo, no me quiero enredar más en el asunto, simplemente sepan que hubo una promesa del Redentor. Apenas cayó Adán y Eva en el pecado, Dios les dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. Y luego, a lo largo de todos los profetas, ha dejado en David la promesa de un descendiente, de un Mesías, le ha hecho la promesa a Jacob, a Abraham. Muy bien, la promesa está. Ahora, ¿era necesario un Redentor? Sí, por lo que decíamos antes. Dios es justo, hacía falta restablecer el orden perdido, y el hombre solo no podía, porque el hombre no le da la capacidad de restablecer un orden divino roto. Entonces tenía que tener un poder divino para poder hacerlo. Entonces era necesario que Dios se hiciese hombre, para que el hombre saldase la deuda con Dios, porque el hombre solo no podía. Y si Dios no se hacía hombre, no se hacía justicia, porque el que tenía que pagar era el hombre. Por lo tanto, Dios quiso hacerse hombre para representarnos y de esa manera satisfacer esta deuda con Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este artículo vemos la persona de Jesucristo, que es una persona divina. Jesucristo no tiene una persona humana como nosotros. Jesucristo es Dios, como les decía recién, por naturaleza. Tiene una persona divina y dos naturalezas: la naturaleza humana, por la cual es hombre, y la naturaleza divina, por la cual decimos que es Dios. Entonces este es el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios se hizo hombre en Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, queridos amigos, queridos alumnos, aquí los dejo. Simplemente les digo, una de las grandes ventajas de la redención es que nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. O sea, si hipotéticamente hubiesen descendientes de un Adán inocente, un Adán y Eva que no hubiesen pecado, esa descendencia de un Adán inocente tendría mucho que envidiarnos a nosotros, descendientes de un Adán culpable. ¿Por qué digo esto? Lo dice la liturgia de la iglesia. Dice: oh feliz culpa que nos dio un Redentor tan grande. Gracias, por así decirlo, a la falta cometida, es que nosotros tenemos esta condición de seres salvados por Jesucristo. Tenemos un Redentor tan grande como nuestro Señor Jesucristo. Oh feliz culpa que nos dio un Redentor tal, ¿no? Por lo tanto, este Redentor nos hace participar de su naturaleza divina, nos llena de gracias por el bautismo. Y ha elevado a la naturaleza humana, que estaba por condición ya después del pecado caída, la ha elevado no solo a una condición como estaba antes, en la condición de inocencia, sino que la ha elevado al rango divino. O sea, al haberse hecho el Hijo de Dios hombre, elevó al hombre. ¿Se entiende? El hombre era hombre nada más, pero ahora, siendo que Dios se hizo hombre, el hombre se hace Dios. Y este es la gran ventaja de la redención. No es que por eso tengamos que buscar el pecado para que vengan este tipo de gracias. Dios toleró y permitió el pecado de Adán y Eva, y este es un gran ejemplo de cómo Dios, de los males que permite, saca bienes mayores. ¿Por qué? Porque si no hubiese pasado nada con Adán y Eva, no hubiésemos tenido este Redentor, ni esta participación en la naturaleza divina que tenemos ahora. Por lo tanto, quiero decir, no es que el hombre tiene que ahora buscar el mal diciendo total Dios saca mayores bienes. No, justamente uno debería ser santo en todo lo que se hace. Pero si alguna vez tenemos la desgracia de caer, no desanimarnos, que el ejemplo de la historia de la redención nos lo demuestra. Dios sabe sacar de los males mayores bienes. Y aquí que tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el mayor bien que podemos tener en esta vida y en la otra. Los dejo y les deseo una buena semana. Que Dios los bendiga y visiten y compartan este blog con sus amigos.
Hasta la próxima. Ave María Purísima, sin pecado concebida.